Somos Tiro al Blanco, senador Chacón, ¿cómo vamos? Un placer, Bien, gracias por invitarme. Por ahí lo vi en redes, en medios, hablando de la sentencia 551, ya hace unos buenos años. ¿Por qué no le hablamos a los colombianos para que la gente entienda y que se acabe este cuento del sí o el no, o es Petro o es Uribe? Bueno, la Corte Constitucional delimitó claramente cómo deben elaborarse, cómo deben construirse las preguntas, que no son manipulativas, que no deben jugar con el anhelo ni las desigualdades de la gente, y eso ya lo definió la Corte Constitucional en esa sentencia. Después ratifica, esa fue con el referendo del 2003, en donde la Corte Constitucional, con un control previo a esas preguntas del referendo, le tumba unas preguntas al presidente Uribe. Montealegre Linep, en ese entonces el fiscal, era magistrado de la Corte Constitucional. Posteriormente el Consejo de Estado dijo que esas valoraciones de cómo deben construirse las preguntas debe hacerse también para las consultas, y yo creo que es lo que debe valorar el Senado de la República hoy en día, basado en esa sentencia, frente al planteamiento que hoy le hacen al país y al Senado sobre una consulta popular. O sea que nos estamos acostumbrando que tiran la piedra y empiece todo el mundo a defenderse. El que tira la piedra siempre es el presidente, y ya el Senado o Cámara Baja empieza a mirar que sí y que no. Bueno, el Ejecutivo que hoy representa el presidente Petro, pues tiene la facultad para presentar una consulta, para radicar proyectos de ley, de actos legislativos, y el Congreso de la República toda la obligación constitucional y legal de verificar y analizar si se puede o no se puede. Al final de esta consulta, ¿sí van a hacer las mismas 12 preguntas? No sé, yo creería que si no las modifica, pues yo creo que va a ser difícil que ese rasero constitucional que exigió la sentencia para ese referendo de Uribe y que se aplica para las consultas, pueda pasar en el Senado de la República. El escenario es bueno, las preguntas son las que dejan dudas, pero la intención es buena. Bueno, las preguntas son anhelos del pueblo colombiano. Sí. Cualquiera diría sí. Sí, cualquiera. ¿Quién puede decir no? Lo que sucede es que la valoración como tal del poder hacerse es la dificultad. Por ejemplo, cuando habla de los nuevos contratos del servicio de aprendizaje, el SENA, los muchachos en aprendizaje, que van a trabajar, que se les obliga a los empresarios a recibir a unos muchachos que van a hacer prácticas, realmente van a aprender. Y nosotros, a través del tiempo y a través de los años, el Congreso de la República ha venido subiéndoles el ingreso por el cual el empresario debe pagarle para ayudarle a esos muchachos que están en el SENA, y que vayan conociéndolos para ver si adquieren trabajos formales. Realmente hoy en día, la gente no lo sabe, le pagan, cuando el desempleo está por encima de 2 dígitos, le pagan un salario mínimo para aprender. Y si tienen menos de 2 dígitos, o sea, menos de 10 el desempleo, paga el 75% el empresario de un salario mínimo. Quiere decir esto que no es verdad que los muchachos no ganen. Por el contrario, lo que viene sucediendo es que los empresarios están prefiriendo pagar una sanción que hay que recibir los muchachos. Prefieren pagar el salario mínimo entero que poder pagar la sanción y recibir al aprendiz. Eso está mal. Quiere decir que la norma no es ayudar al aprendiz, sino si la norma podemos endurecerla aún más, que es de las pocas actividades y profesiones en las cuales la gente recibe un ingreso. Por ejemplo, un abogado va a hacer la práctica, la judicatura, y no se la pagan. Pero que no jueguen sucio. Es lo que hay que hacer. Y entonces eso no es fácil de entender a la gente, y la gente podría pensar que no le pagan nada al aprendiz. Sí le pagan, y en ocasiones cuando vuelvo y repito, el desempleo está por encima de 10%, o sea, 2 dígitos, se le paga el salario mínimo entero. Entonces a veces puede confundir en la ciudadanía los temas, y esas explicaciones se pueden dar en un largo aliento, no en una pregunta, ¿no?
Ajá. ¿Usted se siente secuestrado o los partidos están secuestrados? Bueno, yo creo que los partidos están secuestrados ante la falta de discusiones y de ideas. Y los congresistas se sienten a veces secuestrados por el partido porque pretenden algunos dirigentes que pensemos como piensan ellos, más no como pensamos cada uno de nosotros. Los liberales, los liderazgos individuales se han venido acabando y en eso estamos. Le dieron mucha importancia a unos gamonales y esos gamonales se van inflando y terminan queriendo pasar por encima. Sí, hoy en día en la historia de la política la libertad era importante, la libertad política para elegir, para ser elegido, para usted acceder a un partido. Hoy usted accede a un partido y lo obligan a que no puede moverse. Entonces usted ve casos como el doctor David Luna, que le tocó renunciar 1 año y 7 meses antes de entregar la curul, que era julio del 2026, y le toca renunciar porque es posible que no le den el aval. Esas cosas es lo que queremos acabar con la libertad democrática, el proyecto en el que la gente perfectamente pueda continuar en su partido y que se generen reglas de juego, democracia interna, que permita fortalecer los mismos, pero si también cambian su rumbo ideológico, si definitivamente no quieren generar procesos democráticos internos, pues también aquel que se elige, que se ha elegido, que ha luchado por tener su curul, pueda irse con su curul también en un determinado momento, pero no con un tiempo tan largo como hoy exige la Constitución. Hay que acabar con esos reyesuelos, lenta y paulatinamente, más o menos esa es la idea. Así es. ¿Ese es el transfugismo? Ese se llama la libertad democrática. ¿Cuál es la diferencia entre ese y transfugismo? Que el transfugismo es aquel que quiere demeritar la libertad, de moverse de partido. Y para demeritar la libertad y mantener el carcelero, le hablan de esa manera despectiva a una lucha que queremos dar por la libertad política en todas las organizaciones y movimientos políticos. Usted, como uno de los senadores más votados, ¿se va a dejar seguir que polaricen este país? Tal como está hoy por hoy. Bueno, hay que educar mucho más a la gente. Yo creo que el odio, el descontento de hoy los ciudadanos, perdón, es consecuencia precisamente del engaño que generalmente le dan muchos de los candidatos que hacen las elecciones. En la política no debieran votar por la persona, sino debieran votar por lo que hace la persona. Cuando valora la elección deben decir y medir lo que cada uno de nosotros ha hecho en la política y ha hecho en su trabajo legislativo, en su trabajo administrativo, en su actividad profesional. Realmente a veces solo se llevan de odio. Entonces aquel que hable más mal de otro, así no haya hecho nada, con un teléfono en la mano termina siendo un gran elector y no ha hecho absolutamente nada. La última, ¿por qué se va del Senado? No, todavía no es una determinación política. Hablaré con nuestra organización y miraremos los tiempos de la política. Todavía falta mucho. ¿Es un tema de familia, un tema personal o un tema que se mamó de ver tanto mamerto, tanto lagarto? No, sino que ya a veces uno ve que los ciclos están pasando y que pueden haber otros escenarios. Sin embargo, pues los actores políticos también se necesitan en el Congreso y todavía nos falta ver si aún nos queda un tiempo o si debemos irnos. Eso todavía falta. Si no se unen, Petro sigue, o por lo menos esa línea llamada progresista. ¿Si no sé qué? Si no se unen los de acá, ¿ese llamado progresismo continúa? No sé. El progresismo es una corriente liberal que ahora se le ha dado a muchos por decir que son progresistas. Realmente eso quiere decir que una persona es de avanzada y de eso pueden haber conservadores de avanzada, no necesariamente un conservador radical, estructurado y dogmático, pues los principios esenciales del nacimiento del conservatismo, sino que pueda, ejemplo, pensar aún, ejemplo, la posibilidad de la unión de parejas del mismo sexo, y un conservador puede decir ya aceptarlo, eso se llama un conservador progresista, y un liberal pues de por sí en sus principios lo puede hacer.
y lo debe hacer porque esa es su esencia. Ajá. Y aquellos que no quieren identificarse con el partido, pues se llaman progresistas, pero no es nada más que unos liberales con unas tendencias ideológicas. Usted no ahorita levantar la voz para decir tantas cosas claras. Él es el senador Chacón del Partido Liberal. La última, hombre, que yo quería decir, si el centro o centro derecha no se unen, ¿Petro les gana? No, yo no creería. Yo no creería que es así. ¿O el centro o la centro derecha recupera mejor el gobierno? No. No podría decir quién puede ganar las elecciones. Lo que no hay que dejar a un lado es lo que están haciendo aquellos de centro derecha, de pensar que es que Petro de por sí ya no tiene nada o que está muy mal, porque las encuestas dicen otra cosa y uno nunca sabe qué está pensando la gente. Si fuera tan fácil determinar lo que está pensando la gente, seguramente muchos de los que estamos aquí no estaríamos, y en las alcaldías o en las gobernaciones ganarían muchos que imponen los políticos y no son precisamente los que ganan. Entonces yo creo que hay que hacer la política como debe hacerse, los partidos deben recuperar sus principios, su esencia, dar unas luchas, que es la mejor forma de derrotar a Petro o a las diferentes visiones ideológicas distintas, pero no es solo con lo que consideran que es malo, sino con sus virtudes. Eso mismo lo dije una vez y dijeron que yo era uribista. Y es que todos veían lo malo de Uribe y yo le dije, para derrotar a Uribe hay que mirarle con sus virtudes y trabajar allí para ver cómo entramos en un campo en donde la gente está entusiasmada con él. Y es lo mismo con Petro. Hay que ver las virtudes, algo está haciendo para que tenga un 30-35% aún, a pesar de que nosotros muchos consideremos que está yéndole mal. Algo debe estar haciendo y es donde debemos entrar a revisar y entrar a ese terreno para tratar de recoger muchas de esas cosas que están haciendo, que pueden ser algo que el ciudadano está esperando y no se lo estábamos dando los tradicionales. El mensaje es claro, no griten tanto y mejor propongan. El senador Chacón aquí en el canal Vea.